Buen día, nosotros somos el equipo correspondiente a la unidad 5 de Contabilidad y Costos. A continuación, vamos a presentarles el tema de evaluación de inventarios, procedimiento de inventarios perpetuos. Para comenzar, nuestro compañero Juan Fonseca Tovar va a presentarles el registro de transacción financiera. Al ser la contabilidad un sistema de control y registro de los gastos e ingresos y además operaciones económicas que realiza una empresa o entidad, es fundamental conocer cómo se basa el registro de operaciones para llevar una buena contabilidad. Es por eso que empezamos por definir lo que es una transacción financiera. Esta es un acuerdo, comunicación o movimiento llevado a cabo entre un comprador y un vendedor, en la que se intercambia un activo contra un pago. Implica un cambio en el estatus en las finanzas de dos o más negocios o individuos. En otras palabras, las transacciones es un trato o convenio por el cual dos partes llegan a un acuerdo comercial. La contabilidad utiliza la regla de la partida doble para el registro de sus operaciones. Esta regla define que en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas contables, una por el debe y otra por el haber. La suma de las partidas registradas en el debe debe coincidir con la suma de las partidas registradas en el haber. Por ejemplo, cuando realizamos una compra de mercancías, se producen dos movimientos en la contabilidad. Por un lado, hay una salida de dinero por el haber y por otro, una entrada de mercancías por el debe. Como se acaba de ver en la diapositiva anterior, se presentan dos conceptos nuevos, debe y haber, los cuales se explicarán a continuación. Reglas del cargo y abono. Estas reglas son fundamentales para el registro contable de las transacciones de negocios. El término cargo tiene los sinónimos débito y debe, mientras que el término abono, crédito y haber. Por lo tanto, los conceptos que habíamos visto anteriormente de debe y haber corresponden a cargo y abono. Cargo representa un aumento en las cuentas de activo y gasto y una disminución en las cuentas de pasivo y capital e ingreso. Abono representa una disminución en las cuentas de activo y gasto y un aumento en las cuentas pasivo, capital e ingreso. Como vemos, la cuenta cargo está el énfasis en el aumento de las cuentas de activos, mientras que el abono es la disminución en dichas cuentas. En estos ejemplos se desglosa un poco y se ve más específicamente de cuál es el orden y qué lado va cada cuenta de cargo y abono. Pues bien, en los activos el cargo es para aumentar, saldo normal del deudor, y el abono para disminuir. En los pasivos el cargo es para disminuir, abono para aumentar, saldo normal del acreedor. En el capital el cargo es para y el abono para aumentar, saldo normal acreedor. Ingresos, cargo para disminuir, el abono para aumentar, saldo normal del acreedor. Gastos, cargo para aumentar, saldo normal del deudor, abono para disminuir. Como vemos, el cargo siempre va a ir de la parte izquierda, mientras que el abono se encuentra en la parte derecha. Con ayuda del siguiente ejemplo de un ejercicio contable, nos apoyaremos para dejar en claro lo que es la regla de partida doble. El 10 de junio del 2014, Office Clean S.A., que se dedica al servicio de limpieza de oficinas, compró a una agencia de automóviles una camioneta tipo pick-up para integrarla a su equipo de transporte. La camioneta tuvo un costo de 180,000 pesos y para ello se expedió el cheque número 2610 de BBVA Bancomer. Enseguida se presenta el registro de esta operación en el diario de Office Clean S.A. Bueno, como se puede ver, se detalla en el diario general cómo se estructura, cómo va estructurada. Tenemos la fecha, contamos con el detalle de las cuentas, equipo de transporte y bancos. Como podemos ver, en equipo de transporte es la cuenta que se carga, aumenta, pues obtuvimos una camioneta. Y en bancos, cuenta que se abona es disminuye, pues salió una cantidad de dinero.
Estas son las referencias y como vemos es así funciona la regla de partida doble, donde en el debe es la cantidad que se carga, aumenta 180,000 pesos, y en el haber es la cantidad que abona y disminuye 180,000 pesos, donde la misma cantidad está en las dos partes, por lo cual se cumple la regla anterior. Ahora pasamos a los sistemas de registro. Una empresa decide el momento en que debe de registrarse la adquisición y el consumo del inventario, el cual puede ser cuando realice cada transacción o al final de un periodo. Siempre se recomienda que la empresa lleve su contabilidad de acuerdo a cómo vayan siendo sus operaciones, para así tener un orden y no desfasarse mucho de lo que se espera al final, de un resultado final, de no tener problemas de omitir ciertos datos o ciertas operaciones que se hayan dado durante el periodo. Así como existen sistemas de registros, también hay más específicos como lo son los sistemas de registro de inventarios. El más usado o más común es el sistema de inventarios perpetuo. Este es un método de contabilización del inventario que registra de forma inmediata la venta o compra de inventario mediante el uso de sistemas computarizados y software de administración de activos empresariales. Este mantiene un saldo actualizado de las mercancías en existencia y el costo de mercancía vendida. Las ventajas de este sistema son varias, en los cuales resalta que se pueden conocer en cualquier momento el valor del inventario final sin necesidad de practicar inventarios físicos. Es decir, no se necesita ir al inventario, a nuestro almacén y contar uno por uno con las piezas que contamos. No es necesario cerrar el negocio para determinar el inventario final de mercancías, puesto que existe una cuenta que controla las existencias. Esto es muy útil porque no tenemos pérdidas en ventas si hablamos un ejemplo como de una ferretería, puesto que ésta no cierra sus puertas para la venta al público y sabe qué mercancías tiene para ofrecerle a dicho público. Otra ventaja, se pueden descubrir los extravíos, robos o errores ocurridos durante el manejo de las mercancías, puesto que se sabe con exactitud el valor de la mercancía que debería haber. En esto evitamos algún problema que pueda incurrir, algún error humano, puesto que esto es automático. Las desventajas no son muchas, pero sí pueden llegar a ser, digamos, muy significantes para empresas que apenas van iniciando o no están totalmente establecidas, puesto que es una mayor complejidad del método, donde, como dijimos, es un software que se le tiene que dar capacitación a todo el personal de usarlo, saber manejarlo y saber introducir sus datos de una forma adecuada y correcta, para no presentar errores de los que ya habíamos hablado. También es un alto costo en la implementación, puesto que este software no es gratis y es una red que, digamos, a cada computadora o equipo que queremos equiparle este software, valga la redundancia, pues se lleva un costo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre lo que es el subtema 5.2, el cual corresponde al control auxiliar de tarjetas de almacén. Las tarjetas de almacén forman una parte muy fundamental de lo que son los inventarios perpetuos. Esto es debido a que gracias a estas tarjetas o estos cardex se puede llevar un control muy específico y muy ordenado acerca de todas las operaciones, movimientos, salidas, entradas que se están realizando en la empresa en base a sus productos o las materias primas a las cuales maneja. Yendo un poco a la teoría, es que cuando se decide llevar manualmente el procedimiento de inventarios perpetuos, se utiliza como base un Cardex o bien tarjetas auxiliares de almacén, manejando cada tipo de mercancía en una tarjeta diferente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en nuestra empresa llevamos un total de 100 diferentes tipos de artículos, ya sean artículos de casa, artículos alimenticios, etcétera, materias primas, debemos de tener un total de 100 tipos diferentes de Cardex o tarjetas auxiliares. Esto es porque cada producto es único en su clase,
y se debe llevar un control muy específico de esto, desde sus entradas, salidas y como aquí estamos hablando de algo muy delicado, lo cual es el dinero, se tiene como objetivo obtener los saldos exactos y de cuánto dinero nosotros generamos, cuánto perdimos, etcétera. Y su contenido, pues básicamente contiene los movimientos tanto de unidades físicas y unidades monetarias de la mercancía durante todo el periodo. Y la suma de todas las tarjetas es el saldo de la cuenta de almacén que se va a registrar en el libro mayor. Muy bien, el llenado y contenido de tarjetas auxiliares de almacén. Básicamente, las tarjetas auxiliares de almacén, perdón, tienen dos partes, perdón. Lo que es el contenido, que viene siendo el encabezado y las columnas que se tienen. Muy bien, estos son los contenidos y pues estos son los encabezados, etcétera. En contenidos, el cual maneja el encabezado, tenemos el nombre y tipo de mercancía, ya sea materia prima, etcétera, ya lo que se explicó un poco, y la ubicación física de la mercancía. Esta ubicación física de la mercancía viene dado de si tenemos un almacén muy grande, si tenemos racks o en donde poner todos nuestros artículos, debemos tener una forma muy ordenada de tenerlos y no tener que sacar cajas y cajas, etcétera, buscando los artículos cuando se puede tener diferentes etiquetas, etcétera, en los cuales le pueden ayudar a los diferentes montacargas en dado caso que sean unos racks muy grandes o simplemente en almacenes muy pequeños para tener el mayor orden posible y que no generar caos en cierta manera. Y, y a su vez en las tarjetas se tiene lo que es la cantidad máxima de almacenamiento en ubicación física de la mercancía. Esto quiere decir que no podemos sobrepasar lo que ya viene prescrito en el almacén. Por ejemplo, no podemos meter 10 cajas en donde únicamente puede haber 9 cajas de un solo producto. No, porque se lleva un control muy específico lo que se tiene y si pasa eso estamos sacrificando un espacio que se puede aprovechar de otro producto. Entonces estamos en cierta manera perdiendo. Y a su vez, pues en viceversa, tenemos la cantidad mínima de inventario en ubicación física. Esta cantidad mínima de inventario viene dado a que nosotros tenemos que tener siempre un auxiliar de mercancía. No nos podemos quedar en ceros totalmente, debido a que en dado caso de que la demanda de cierto artículo incremente, nuestros clientes van a llegar pidiéndolo. Entonces, si nosotros no tenemos esa mercancía de respaldo, en la cual es la cantidad mínima de inventario que nosotros podemos tener, los clientes se van a perder y van a consumir a lo que es la competencia. Entonces es lo que no queremos. Queremos ser lo más competitivos posibles. Y a su vez tenemos lo que son las columnas, que en columnas tenemos lo que es el número de movimientos, la fecha que se generó cualquier tipo de movimiento, tanto de entrada, salida, devoluciones, etcétera. Los costos unitarios y promedio. El costo promedio el promedio es para otro tipo de tarjeta auxiliar que lo vamos a ver más adelante. En tanto, los costos unitarios, pues es simplemente a qué precio adquirí ese artículo por parte del proveedor y a qué precio lo vendí. Esto dependiendo del lote de la materia prima o los productos que haya comprado y los que vaya a vender. Porque no podemos, se puede decir, agarrar productos de diferentes grupos del almacén que se tiene. Tenemos que llevar un orden muy exacto y eso se va a ver más adelante. Y los valores que van siendo todo lo que es lo económico, todo lo que significa el dinero, que es el cargo, abono y saldo obtenido. Y esto es lo que representa una tarjeta auxiliar de almacén de la PEPS. Antes de empezar a ver todos estos tipos de tarjetas de auxiliares, tenemos que tener en cuenta una regla aplicable a cualquier método, la cual dice que lo que se regresa a un proveedor sale al costo que entró y lo que nos regresan de un cliente entra al costo que salió. Esto depende, por ejemplo, lo que se regresa a un proveedor sale al costo que entró. Si ese proveedor me lo vendió a 200 pesos, yo lo tengo que devolver a 200 pesos. Y así viceversa con depende del cliente. Si el cliente nos está regresando a nosotros, tenemos que regresar el dinero a lo que él lo adquirió. Y vamos a empezar primero con el método PEPS, que significa primeras entradas, primeras salidas. Tenemos aquí lo que es perdón, lo que tenemos aquí una tarjeta auxiliar,
Esta es muy pequeña debido a que se están apenas registrando todos los movimientos que se van a tener. Esta corresponde al 1 de mayo de cierto año, vamos a decir que 2020. Y es una nota de entrada. ¿Qué significa esto? Que nosotros tuvimos una entrada de 40 artículos a 200 pesos cada uno. O sea, nosotros obtuvimos por parte del proveedor 40 artículos que nosotros compramos a 200 pesos cada uno. Entonces, si multiplicamos estos 40 por 200, tenemos un saldo correspondiente a 8,000 pesos. Y se tiene que en el mayo 6 de 2020 tuvimos otra entrada de artículos por parte del proveedor. Esta vez fueron 50 artículos, pero ahora lo obtuvimos a 205 pesos cada uno. Esto significa, si podemos observar aquí, tenemos las fechas ordenadas, que es el 1 de mayo y el 6 de mayo. Entonces tenemos las siglas NE y NE, que significa nota de entrada. La entrada vienen los artículos que nosotros adquirimos y las existencias pues vienen siendo la cantidad total de productos que tenemos en inventario, lo cual 50 más 40 es igual a 90. Y los costos unitarios que tenemos cada uno. Esto es muy importantísimo tener el registro. Y a su vez tenemos lo que el debe es pues la cantidad que hemos gastado. Y aquí en el saldo tenemos un total de 18,250 pesos. Ahora bien, aquí se va a presentar una situación muy diferente, que es en el 9 de mayo. Corresponde a una nota de salida, en la cual viene plasmado que se vendió un total de 35 unidades, perdón. Y como nosotros estamos en el método PEPS, que es de primeras entradas, primeras salidas, estas 35 unidades las vamos a tomar del primer lote que nosotros recibimos, el cual corresponde al 1 de mayo. Esto es por conveniencia y por conveniencia del método en sí. Por lo tanto, esos 35 unidades tenemos que venderlo al precio que nosotros los adquirimos el 1 de mayo, el cual corresponde a 200 pesos. Si hacemos las operaciones, y hacemos los recortes. A continuación se hablará sobre los métodos de evaluación de inventarios, los cuales son el método PEPS, el método WEBS y el método promedio ponderado. El método PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, o también conocido como First In, First Out en inglés, plantea que los primeros productos que se adquieren son los primeros que se venden, quedando en inventario los artículos más recientes. Como ventajas tenemos que reduce el riesgo de obsolencia. Los artículos que llevan más tiempo en inventario tienden a tener menor costo que los recientes y genera un aumento de beneficio obtenido por la empresa. Sin embargo, como desventaja tenemos el aumento de pago de impuestos. El método WEBS, últimos en entrar, primeros en salir, o en inglés Last In, First Out, este método de evaluación es opuesto al PEPS, al plantear que las últimas unidades que ingresaron serán las primeras en ser vendidas. Como desventajas tenemos que no se utiliza comúnmente, no es aceptado por la NIF, su inventario puede quedar obsoleto o dañado y tiene un inventario subvalorado. Pero por otra parte, como ventaja, tenemos que si la economía atravesara por una caída de precios, el inventario estaría sobrevalorado. Y por último, el promedio ponderado. En este método se promedia el costo de los inventarios en existencia. Por ende, por cada unidad que ingresa, se actualiza el promedio. Se divide el costo de los artículos puestos a la venta entre el número de unidades que se tiene en existencia. La cifra que se obtiene tras esta división se usa para asignar un costo al inventario inicial. A continuación tenemos un ejemplo del método PEPS, en el cual tenemos compras, ventas e inventario. Y se puede observar que el 4 de marzo se adquirieron 215 unidades con un valor por unidad de 110. El 8 de marzo se obtuvieron 400 unidades con un valor por unidad de 100. Y el 17 de marzo hubo una venta. Se vendieron 215 unidades con un valor por unidad de 110, las cuales se obtuvieron de la primera compra que se realizó, cumpliendo el criterio primeras en entrar, primeras en salir. Aquí tenemos un ejemplo del método WEBS. Es similar al anterior. Tenemos compras, ventas e inventario. Sin embargo, lo que cambia es que ahora las últimas en entrar serán las primeras en salir.
El 4 de marzo se compraron 215 unidades con un valor por unidad de 110. El 8 de marzo se adquirieron 400 unidades con un valor por unidad de 100. Como pueden observar, el 17 de marzo se vendieron la última compra que se realizó, que fueron las 400 unidades con un valor por unidad de 100. Y así sucesivamente. Por último, tenemos el ejemplo del promedio ponderado. Igual tenemos compras, ventas e inventario. Sin embargo, lo que va a pasar aquí es que se va a obtener un promedio del costo, de los costos y de las unidades que se tienen para poder asignar uno nuevo. El 4 de marzo se compraron 215 unidades con un valor por unidad de 110. El 8 de marzo se compraron 400 unidades con un valor por unidad de 100. Se obtuvo un promedio de esas compras y se obtuvo que eran 615 unidades en total con un valor por unidad de 103.5. El 17 de marzo hubo una venta de 590 unidades al precio promedio que se obtuvo, que fue 103.5, y se quedaron en inventario 25 unidades de 103.5. El valor, el precio por unidad. Así sucesivamente hasta terminar. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Alfaro y enseguida les mostraré algunos ejemplos de lo anteriormente mencionado por mi compañera Leia. Inicialmente empezaremos con un ejemplo de PEPS. Primeros en entrar, primeros en salir. Enseguida, como podemos observar en nuestra tabla, se realizó una primera compra el día 4 de marzo por una cantidad de 215 unidades, con un valor de $110 por unidad. Asimismo, se generó otra entrada el día 8 de marzo por 400 unidades, a un precio de $100. De las 590 unidades que vendimos el 17 de marzo, salen primero las 215 que estaban en el inventario a $110, las del 4 de marzo, que fueron las que entraron primero, lo que corresponde a un costo de $23,650. Luego, salen 375 unidades restantes que salieron de la compra del 8 de marzo, por un costo de venta de $37,500. En inventario solamente nos quedaron 25 unidades. Como podemos observar en nuestra tabla, tuvimos otra salida, otra compra el día 22 de marzo por una cantidad de 200 unidades con precio de $105. El día 30 de marzo tuvimos dos salidas, dos ventas. Dos salidas de 25 unidades de $100 y otra salida de 150 unidades de $105. El costo de venta lo calculamos sumando la salida de ventas de todos los periodos y al sumar obtenemos $79,400 de utilidad. Enseguida continuaremos con el ejemplo de webs. Últimos en entrar, primeros en salir. Tomaremos de ejemplo la representación anterior usando el mismo procedimiento que en el ejercicio de PEPS, pero teniendo en cuenta que las unidades de esta compra serán las primeras en salir, por ser las últimas compradas. Se genera una salida, una venta de 519 unidades, de las cuales se venden primero 400, las últimas que entraron, las del 8 de marzo, por un valor de $100 cada una, para un total de $40,000 en unidades vendidas. Luego se venden 190 unidades por un valor de $110. Estas son las que sobraban de la entrada del 4 de marzo, que representan $20,900. Con este vemos que en saldo en inventario nos quedan 25 unidades, que representan $2,750. Asimismo, aplicamos los cálculos para los movimientos de entrada del 22 de marzo y la salida del 30 de marzo. Y así concluimos este ejemplo. Mi nombre es Arlen Mason y yo les voy a hablar sobre la elaboración de estados financieros. Ya anteriormente hemos abordado el tema de estados financieros. Para este punto se supone que ya hemos visto qué son los estados financieros y para qué nos sirven. Esto lo vimos, por ejemplo, en la exposición anterior correspondiente a la unidad 4. Dentro también de los temas de la unidad 1
vimos la estructura de los estados financieros. Por lo tanto, en este tema nosotros nos vamos a centrar en explicar lo que respecta a la elaboración de los estados financieros en sí, en su totalidad. Es decir, qué procedimiento, o sea, los pasos a seguir que vamos a utilizar para obtener la información requerida para nuestros estados financieros. Primeramente, es importante saber que un estado financiero registra formalmente la actividad financiera de una empresa y está conformado por tres importantes puntos, que es registros, informes, que son el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos efectivos. En el balance general figuran los activos, los pasivos y el patrimonio de los accionistas en un determinado momento. En los estados de resultados figuran los ingresos, los gastos, las ganancias o pérdidas durante un periodo de tiempo determinado, el cual, por ejemplo, puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año. Eso se determina mediante en qué periodo quiere realizarlo la empresa o la industria de la cual se van a resultar los estudios. Y el estado de flujos efectivo figura en el saldo de efectivo al inicio de un determinado periodo, las entradas y salidas de efectivo durante este periodo y el saldo de efectivo final. En lo que respecta a las empresas públicas, el contenido de estos estados suele estar regularizado por la Comisión Local de Bolsa y Valores conforme a las normas internacionales de información financiera, la NIIF, establecidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que ya anteriormente mi compañera Aleyam se ha encargado de explicar en el tema anterior. Ahora vamos a comenzar con el procedimiento para obtener el estado financiero. La primera parte o el primer punto a realizar es obtener nuestro balance general. Este documento recibe su nombre porque en él figura el balance entre los activos y los pasivos de una empresa. Para realizarlo necesitamos determinar las sumas totales de estos tres elementos, que son los activos totales, los pasivos totales y el patrimonio del accionista o la capital, también se le llama de esa manera. En el caso de los activos tenemos dos tipos, los activos actuales y los activos fijos. En caso de los activos actuales, estos nos dicen que abarcan el dinero en efectivo que tengas a la mano y todo lo que podría liquidarse rápidamente, por lo general en un espacio de un año. También en este podrías incluir tus cuentas por cobrar, lo que se debe a tu empresa, los valores que vayan a vencer en el espacio de un año, tales son los bonos o las cuentas de ahorros, y también el inventario. Asimismo, los pagos previos o los depósitos que hayas realizado con anticipación, como el seguro de la empresa o de la industria, también pueden incluirse como activos actuales. Y en el caso de los activos fijos, son aquellos valores tangibles conocidos como propiedades, planta y equipo. Estos equipos tienen una vida útil de más de un año. Cada uno varía, pero normalmente tienen una vida útil mayor a un año. También existen activos intangibles que pueden incluirse en un balance general, como las patentes, la imagen de marca, los derechos de autor, así como también otros activos que no sean físicos. Después tenemos los pasivos totales, que igualmente se dividen en dos partes, los pasivos actuales y los pasivos a largo plazo. En caso de los pasivos actuales, estos abarcan lo que debas en línea de crédito o tarjetas de crédito y todo lo que debas a otras empresas a cambio de productos o suministros, así como también los ingresos y sueldos que les hayas pagado a tus empleados, lo que debas en impuestos, alquiler y servicios públicos por pagar. Y en caso de los pasivos a largo plazo, son aquellos
en los que abarcan los préstamos de largo plazo por pagar, los bonos por pagar y otro tipo de pasivos que vayas a reembolsar a lo largo de un periodo también de más de un año, por eso se llaman a largo plazo. Y por último, el patrimonio del accionista o capital. Algunas categorías comunes del patrimonio del accionista son las acciones comunes, las acciones preferentes, el capital que exceda el valor nominal y las ganancias retenidas. Después de hacer una lista de todas estas categorías, se deben de sumar para obtener el patrimonio del accionista. Entonces, para finalizar nuestro balance general, tenemos la ecuación básica de contabilidad, en la cual tenemos nuestra suma de activos totales que van a abarcar los activos pasivos y los activos fijos, nuestra suma de pasivos totales que van a igualmente abarcar los pasivos actuales y los pasivos a largo plazo, y nuestra suma de las categorías del patrimonio. En este ejemplo tenemos nuestros tres elementos, que son la suma de los activos totales, suma de los pasivos totales y la suma de la capital, es decir, el patrimonio. Aquí, ojo, estos tres elementos son los que constituyen la base subyacente principal del balance general. Si no tenemos uno, no podemos realizar nuestro balance general. La razón por la que estoy regresando a esta diapositiva anterior es porque quiero recalcar la importancia de por qué desglosé tanta información de cada uno de estos elementos. Como ya vimos en la siguiente diapositiva, aquí tenemos nuestra ecuación. Entonces, si yo solamente me esmeraba en ponerles la ecuación básica de contabilidad para llegar a su balance general, no vamos a saber qué es lo que tenemos que contar o tomar en cuenta para los activos totales, para los pasivos totales y para el patrimonio. Por eso fue que me desglosé en esta parte para que ustedes sepan qué es lo que tienen que tomar en cuenta para un activo actual, qué es lo que tienen que tomar en cuenta para el patrimonio o para un pasivo a largo plazo, y entiendan cada uno de esos puntos para poder utilizar eficientemente la ecuación básica de contabilidad para llevar a cabo su balance general. Entonces ya tenemos listo nuestro balance general. Ahora nos vamos a dedicar a realizar la parte 2 de nuestro procedimiento, que es el estado de resultados. El estado de resultados, a diferencia del balance general, abarca la actividad financiera a lo largo de un periodo determinado. Como ya les había dicho, ya sea un mes, un trimestre, un año, etc. Y tenemos estos tres elementos, que son las ventas netas o ingresos brutos, las ganancias brutas o utilidad, también puedes utilizarse de esa forma, y los costos operativos. Entonces, en caso de las ventas netas, nos dice que las ventas netas son aquellas que se refieren a las ventas brutas, es decir, el total de ventas durante un periodo, después de restarles devoluciones, descuentos o márgenes por pérdida o daño de productos. Esto constituye los ingresos netos de la empresa y es la representación más veraz de las ventas a lo largo de un periodo de tiempo. Después tenemos nuestra utilidad, la ganancia bruta de la empresa, que en el estado de resultados va a ser lo primero que vamos a calcular para obtenerlo. Y esas constituyen las ganancias de la empresa después de tener en cuenta el costo de los productos vendidos o de las ventas o de los servicios prestados. Dentro de este costo también se incluye lo que son los costos de todos los materiales y la mano de obra. Es algo muy importante dentro de este elemento. Cuyos se hayan empleado directamente en la fabricación de los productos que se hayan vendido durante el periodo en el que se está realizando el estudio. Y ahorita vamos a ver cómo es que vamos a calcular esto en la siguiente diapositiva. Después tenemos los costos operativos, que se dividen en dos partes: los costos operativos y los costos no operativos.
En caso de los costos operativos, abarcan los costos de la venta y publicidad de los productos, los costos administrativos y sueldos que se les pague a los empleados que pertenezcan a los departamentos de la empresa, así como también gastos generales como servicios públicos, alquiler y sueldo también de los gerentes. Esto teniendo en cuenta que aquí no debemos de incluir los costos de los materiales y la mano de obra, ya que estos ya los tenemos considerados en las ganancias brutas y en el costo de los productos vendidos. Y en el caso de los no operativos, estos constituyen a la categoría de gastos en el estado de resultados y abarcan los gastos que no tengan una relación directa con las operaciones. Entre ellos se encuentran los intereses, la amortización, la depreciación y gastos por impuestos también. Es importante tener en cuenta que en esta sección también podemos registrar una ganancia o una pérdida que haya sido extraordinaria para la empresa. Un ejemplo podría ser un robo de grandes cantidades de inventario. Ok, entonces, ¿cuáles son nuestras operaciones o cálculos a realizar para obtener nuestro estado de resultados? Tenemos la fórmula para nuestras ventas netas, que va a ser la suma total de nuestras ventas restando los descuentos, sea cual sea su razón. Acá nos mencionaba que podía ser por descuentos meros o devoluciones o por alguna pérdida en los productos, etc. Y eso pues nos va a dar el resultado de la venta neta. Después, para calcular nuestra ganancia bruta, lo primero que tenemos que hacer es calcular el total de esta cantidad, es decir, los costos totales de mano de obra y de materia prima en cierto periodo de tiempo. Como aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nuestras ventas netas, después aquí tenemos nuestros costos de mano de obra y de materia prima y la suma total. Entonces, para calcular ahora sí nuestra ganancia bruta, lo que vamos a hacer es a este resultado que ya sacamos anteriormente, que es el resultado de ventas netas, vamos a restarle el total de costos de mano de obra y de materia prima y de esta manera vamos a obtener nuestra ganancia bruta. En el ejemplo sería al total de ventas netas, que son 95,000, le restamos el total de los costos, que son 70,000, y entonces nuestra utilidad bruta o ganancia bruta va a ser de 25,000. Hasta ahí llevamos lo que es ventas netas y ganancia bruta. Lo que nos falta por calcular son pues los resultados de los costos operativos. Entonces, para los costos operativos, lo que vamos a hacer es dividir los gastos en 3 categorías, que son costos de venta, costos generales y costos administrativos. Entonces, ya que los tenemos divididos, los vamos a sumar y esto nos va a dar el resultado de los costos operativos. Ya que tenemos nuestros costos operativos, vamos a este resultado que ya habíamos obtenido, que es la ganancia bruta. En el ejemplo serían los 25,000 pesos. Vamos a restarle el resultado que acabamos de obtener, que son los costos operativos, y también vamos a restarle los costos no operativos. Y esto nos va a dar finalmente el resultado final de nuestro estado de resultados. En el ejemplo, esta parte sería esto. Estos son los costos de venta, costos generales y costos administrativos. Aquí están todos. Tenemos nuestra suma total y esto va a ser los costos operativos. Y esta cantidad correspondiente a los impuestos van a representar nuestros costos no operativos. Entonces tenemos la ganancia bruta, 25,000, menos los costos no operativos, que son 17,000, nos dan 8,000. Hasta aquí van 8,000. Y ahora tenemos que restar nuestros costos no operativos, que son los 2,400. 8,000 menos 2,400 nos da un total del resultado final de nuestro estado de resultados de 5,600. Ya tenemos nuestro balance general y nuestro estado de resultados. Por último, tenemos que obtener la parte 3 del procedimiento, que va a ser los estados de flujos efectivo. Para empezar con estos, tenemos que tener
muy importante en cuenta que nuestros ingresos netos. Los ingresos netos se dividen en 3 categorías, como pueden observar, pero primeramente tenemos que saber que los ingresos netos son el flujo efectivo que determina el dinero en efectivo que tienes realmente a tu disposición. Es decir, que estos constituyen a una cifra esencial para una empresa. El flujo de efectivo difiere de tus ingresos en el sentido que estos últimos incluyen gastos y activos que no se encuentran en efectivo y por tanto no tienen ningún efecto sobre el estado real de efectivo. Los ingresos netos, como ya les había mencionado, se dividen en 3 categorías. Básicamente, si se dan cuenta, tienen el mismo nombre: flujos de efectivo de las actividades de, solamente que cambian: operación, inversión, financiamiento. Así que así los vamos a llamar para ser más prácticos. Operación. Esta categoría se enfoca en la cantidad de dinero en efectivo que se obtiene mediante las operaciones. Hay que aclarar que esto no es lo mismo que realizamos en los demás estados, debido a que en ellos también se incluyen ítems que no se encuentran en efectivo. En cambio, este solo se enfoca en el efectivo, lo que significa que debemos de volver a sumar algunas cifras a los ingresos netos, porque en realidad no fueron gastos en efectivo, y por lo tanto no tendrán ningún efecto en el dinero con el que contemos en este momento. Después tenemos inversión. Para estos debemos de determinar el efecto que las inversiones hayan tenido en el flujo efectivo general, tal como lo hicimos con las operaciones. Operaciones nos referimos a este punto. En esta sección tenemos que incluir el dinero que hayamos invertido en equipos nuevos o otros capitales como edificios. Este dinero se van a restar al flujo de efectivo, y también podemos incluir en esta parte el equipo que hayamos vendido, lo cual se sumará al flujo de efectivo. Y por último, la tercera parte, que es el financiamiento. Está enfocado en el dinero con el cual financiamos la empresa, como préstamos. Este también abarca las opciones de compra de acciones y los accionistas, y el efecto que estos tengan en el flujo de efectivo. También en esta parte debemos de sumar los préstamos al flujo de efectivo general, pero también tenemos que restar los pagos de los préstamos que realicemos durante este año en el que realicemos el estudio de flujos efectivos. Igualmente, como anteriormente había mencionado, estoy siendo muy específica en qué es cada uno de estos elementos para poder diferenciar y saber qué es lo que con lo que tenemos que contar para cada uno de los elementos y poder realizar eficientemente nuestro estado de flujos efectivo a la hora del procedimiento. Entonces, en cada una de las categorías que eran las actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, tenemos que agregar algunos ítems, como ya había mencionado, que no tenemos en cuenta. Ya que agreguemos estos ítems, aquí se encuentran ya representados, los sumamos y vamos a tener la suma de cada una de nuestras actividades. Aquí tenemos las de operación, aquí tenemos las de inversión y aquí tenemos las de financiamiento. Entonces, puntos importantes dentro del estado de flujos efectivo son que tenemos que sumar el efectivo del año anterior en caso de que tengamos un sobrante efectivo del año anterior o de que hayamos empezado el año con algún déficit de efectivo. Pues tenemos que sumarlo o restarlo al efectivo del año actual. Otro punto, conforme la elaboración del estado de flujos efectivo, es acomodar por categorías, por las categorías que he mencionado antes, esas 3 actividades. Entonces, con esto vamos a obtener el monto total en efectivo con el que contemos en ese momento en el que realizamos el estudio, al que también se le conoce como total de efectivo disponible, que en este ejemplo es esta cantidad. Para finalmente concluir con el tema de estados financieros que hemos estado estudiando a lo largo del curso de contabilidad y costos,
voy a mencionar algo muy importante que no se ha mencionado de los estados financieros, y es que estos nos permiten comprender la situación de una entidad financiera, es decir, de la empresa, ya sea comercial, industrial, etc., y a partir de esta obtener los resultados de manera que podamos o nos permita tomar decisiones, porque si no, de nada nos sirve obtener estados financieros si no sabemos interpretar sus resultados. Y para esto, para la interpretación de los resultados de los estados financieros, existen varias formas de hacer el análisis más práctico, ya sea por medio de análisis verticales, horizontales, por medio de porcentajes o de gráficas que se utilizan en estos mismos. Y pues por último, quería mencionar que si les interesaba saber más información sobre este tipo de análisis de interpretación sobre los estados financieros, hay varios videos en YouTube que lo explican paso por paso y de manera muy práctica. Eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que nuestra información les sea lo suficientemente eficiente para su comprensión. Gracias.